Bueno, pues como bien hemos adelantado, hoy vamos a hablar de un alimento imprescindible en nuestra alimentación. Contiene proteínas, vitaminas y minerales. Y en cuanto a su preparación, bueno, pues puede estar presente en multitud de platos, si nos estamos refiriendo al huevo. Pero hoy en concreto vamos a hablar no del huevo en su interior, sino sus nutrientes para nuestra alimentación, sino del exterior. Vamos a saludar a María José Gómez, portavoz de Al-Ándalus, que será esta semana la encargada de hablarnos acerca del tema. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues María José, como bien decimos, no vamos a hablar hoy de las propiedades del huevo, que como hemos visto sí las tiene, sino vamos a hablar de su exterior, porque vamos a hablar del etiquetado, las normas, digamos, que debe de cumplir, ¿no? Esas normas específicas son las que vamos a hablar, y también para reconocer, ¿no? Cuando esa numeración que tiene en su cáscara el huevo, pues no sabemos identificarla, descifrarla, y hoy lo vamos a conocer a través de este espacio. Efectivamente. Pues mira, si te parece, podemos empezar hablando que los huevos, además de cumplir con las normas generales de etiquetado, como todos los productos alimenticios, deben cumplir también unas normas específicas, tanto de marcado sobre el propio huevo, el código que tú has dicho, como de etiquetado sobre el envase o el embalaje, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es a qué se refieren cuando vemos en la caja del huevo el tipo de categoría, ¿no? Entonces, entendemos que categoría A son los huevos que están definidos como frescos y aptos para el consumo humano, y se clasifican por 4 tipos de peso, ¿no? Entonces, dentro de la categoría A estarían los AXL, que serían súper grandes, cuyo peso es mayor o igual a 73 gramos. Luego están los tamaños L, que son grandes y su peso es mayor o igual a 63 gramos, pero menor que 73. Luego están los M, que su peso es mayor o igual a 53 gramos, pero menor que 63. Y luego están los S, los pequeños, que su peso es menor a 53 gramos. ¿Vale? Estos huevos, siempre en el mercado nosotros vamos a encontrar huevos de categoría A, ¿vale? Que son los que se ponen a la venta. El resto de los huevos, los que no serían XL, ni L, ni M, ni S, serían denominados huevos de categoría B. Y estos normalmente se destinan a elaboración de productos, ¿vale? Estos son los que se utilizan en la alimentación industrial, como por ejemplo pues en la elaboración de bollería o en la elaboración de alimentos industriales, pero no se ponen a la venta del público envasado, por ejemplo, en las tiendas o en los supermercados, ¿vale? Luego también los huevos se clasificarán y marcarán en los 10 días siguientes a su puesta, ¿vale? Es importante que lo sepamos, que los huevos no se podrán poner a la venta pasados 10 días desde que han sido puestos por la gallina. También está la posibilidad de que encontremos en el mercado huevos extra, que entonces estos serán los que se ponen a la venta en los 4 días siguientes a la puesta, ¿vale? Los huevos normales, podemos decir que tienen más margen entre que los pone la gallina y los encontramos en el mercado, y los huevos categoría extra son los que es más inmediata su venta a las personas desde que los pone la gallina, ¿vale? Todos los huevos producidos en la Unión Europea, como decimos, tienen que llegar un código impreso obligatorio denominado número distintivo o código de la entidad productora. Este código está formado por un grupo de dígitos que deben ser fácilmente visibles, claramente legibles y con una altura mínima de 2 milímetros. Vale, ¿y qué es lo que nos dice este código? Bueno, pues este código, el primer número indica la forma de cría, ¿vale? En el primer número vamos a ver la forma de cría, que sería que si el número es un 0, quiere decir que los huevos son de producción ecológica. Si el número es un 1, son huevos de gallinas camperas. Si el número es un 2, son huevos de gallinas criadas en suelo. Y si el número es un 3, son huevos de gallinas criadas en jaula, ¿vale? Bien. Luego aparecen unas letras que nos dicen el código del Estado miembro donde se han registrado esos huevos. En el caso de España sería ES, las siglas ES de España, ¿vale? Entonces aparecería un número al principio, luego si los huevos son españoles aparece ES y luego
un código de identificación del establecimiento donde ha sido obtenido ese huevo. Entonces, cada Estado miembro implementa un sistema para atribuir un número único a cada establecimiento que sea registrado. Por ejemplo, en el caso de España, se identifica la provincia donde se ha obtenido ese huevo, el municipio y luego el número de la explotación agraria, es decir, de la granja donde se ha obtenido ese huevo. Con lo cual, si sucede algún problema con esa partida, sabemos desde qué granja ha salido, desde qué provincia y desde qué municipio. Con lo cual, pues hay que retirar una partida del mercado, es mucho más sencilla. Esto es cada huevo, como vemos, o cada partida de huevos lleva lo que es como una especie de carnet de identidad que nos permite, no a nosotros como usuarios, pero sí a las administraciones y las autoridades, localizar de dónde viene cada uno de los huevos, ¿vale? Muy bien. Eso en cuanto al marcado del huevo, pero después el embalaje, donde compramos ese chuchito, también debe de llevar su etiquetado, ¿no? Mira, los estuches de huevos deben ser resistentes a los golpes, estar secos, limpios y en buen estado de mantenimiento, y estar fabricados con materiales que protejan a los huevos de los olores extraños y posibles alteraciones de la calidad, ¿vale? Los estuches que contengan los huevos de categoría A, es decir, los que se venden al público, deberán llevar en una de sus caras exteriores en letras claramente visibles y perfectamente legibles las indicaciones que hacen referencia a la empresa que ha embalado o comercializado los huevos, el código del centro de embalaje, como hemos dicho antes, el peso, son XL, L, M o S, la duración mínima que tiene ese huevo, es decir, la fecha de consumo preferente, también si el sistema de cría de las gallinas, si son gallinas, como hemos dicho antes, de suelo, si son gallinas en jaulas, si son gallinas ecológicas, y también explicarán a qué se refieren el código que vamos a encontrar en cada uno de los huevos, ¿vale? Luego también deben indicarnos, en caso de que no sea posible la visibilización de cuántos huevos hay en el estuche, pues deben indicarnos qué cantidad de huevos lleva ese estuche, ¿vale? También pueden indicarnos cómo debemos almacenar esos huevos o cómo deben conservarse esos huevos, y que la fecha de duración mínima no debe rebasar un plazo superior a 28 días después de la puesta de que la gallina ha puesto los huevos, ¿vale? Bien. Hay también, María José, posibilidad de que los huevos también se vendan a granel. ¿Qué información debería entonces de constar en este producto? Bueno, pues entonces, si los huevos se venden a granel, la persona, el establecimiento que los comercializa, debe facilitar información de manera claramente visible y perfectamente legible a través de una tablilla, de un cartel, de lo que pongan. Pues deben informar sobre la categoría de calidad del huevo, es decir, si son A o B, normalmente, como decimos, son A, la categoría del peso, si son XL, L, M o S, también el sistema de cría de las gallinas ponedoras, la explicación del significado del código de la entidad productora, porque aunque los huevos se vendan a granel, todos deben llevar su código impreso, ¿vale? Bien. Y también la fecha de duración mínima del huevo, pues como ya sabemos, 28 días máximo desde que la gallina los puso, ¿vale? Muy bien. María José, ya sabemos que tenéis poco tiempo disponible, pero sí nos gustaría de que nos diera unas pautas para poder reconocer lo que son los huevos frescos, y cómo también, bueno, pues el manejo, la conservación de los huevos. Vale, pues mira, para reconocer los huevos frescos, primero debemos saber que se diferencian dos zonas en la clara, una más densa y otra más densa sin llegar a ser líquida. Con el tiempo la clara pierde consistencia y es más líquida, es decir, mientras más densa sea la clara, más fresca es el huevo. Si la clara está más líquida, es que el huevo ya está perdiendo frescura, ¿vale? Y por otro lado, en la yema, para que sepamos que un huevo fresco, la yema debe estar centrada y debe tener altura. Con el tiempo, la yema cada vez se pone más baja, es decir, para que sepamos que un huevo es fresco, importante que la yema esté centrada y que tenga altura, y que la clara sea densa. Mientras más densa es la clara, más fresco es ese huevo. Luego, además, también debemos saber que la cámara de aire que existe entre la clara del huevo y la cáscara es muy pequeña en el caso de los huevos frescos.
También un huevo fresco, pues uno que no presenta olores extraños. Y por último, sin tener que partir el huevo, pues si se sumergen en una disolución de agua con sal al 10%, se hundirán. Al perder frescura, el huevo cada vez flota más, ¿vale? Porque se va aumentando la cámara de aire que hay entre el huevo y el contenido, entre la cáscara y el contenido, ¿vale? Entonces, sin tener que partirlo, si los metemos en agua, si el huevo flota, es que ha perdido frescura. Si el huevo se va al fondo o flota poco, es que es fresco, ¿vale? Y luego, en cuanto al manejo y la conservación de los huevos, pues tenemos que tener en cuenta que es importante no someterlos a cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, entre tenerlos en la tienda y llevarlos al domicilio, deberíamos evitar los cambios bruscos de temperatura. Luego también es importante que sepamos que los huevos hay que conservarlos refrigerados en el frigorífico y evitar mantenerlos a temperatura ambiente o cerca de fuentes de calor o en lugares expuestos al sol. Se aconseja sacarlos del frigorífico, solo justo antes de su uso. También es aconsejable mantener los huevos en su estuche, pues para que no contaminen otros elementos que pudiéramos tener en el frigorífico. También debemos desechar los huevos que presenten olores o sabores extraños o que tengan un aspecto anormal. Si observamos en la yema del huevo una manchita de sangre, no hay que preocuparse porque retirándola con algún instrumento limpio se podrá consumir el huevo con total tranquilidad. O por otro lado, también tenemos que saber que si en la clara se observa presencia de nubes, esto se relaciona con la frescura del huevo. Es decir, que si están nubes en la clara no es indicación de que el huevo sea malo. Al contrario, si tienen manchitas más blanquitas y más blanquecinas en la clara, eso quiere decir que el huevo es fresco. También por otro lado es importante que sepamos que no hay que lavar los huevos antes de su almacenamiento, aunque sí es conveniente hacerlo justo antes de su utilización. Tampoco es recomendable separar las claras de la yema con la propia cáscara, porque se puede utilizar para ello mejor separadores de clara y yema, mejor que utilizar la propia cáscara, porque así evitaremos que la contaminación del exterior de la cáscara entre dentro del propio huevo. Y en este caso, pues lo mismo, debemos evitar cascar el huevo sobre los bordes de recipiente donde se vayan a batir o contengan ya otros alimentos, porque la cáscara es portadora de agentes externos, de agentes contaminantes externos, que de esa manera podemos introducir en el propio huevo, que hasta ese momento ha estado perfectamente conservado del exterior y perfectamente ajeno a agentes contaminantes, ¿no? Muy bien. Recomendaciones de manejo y conservación de los huevos y cómo reconocer también, pues la calidad de ese producto, como bien decíamos, de ese alimento indispensable en nuestra dieta diaria. Lo dicho, no le quitamos más tiempo a María José, que tiene hoy una agenda bastante apretada. Sí, te agradecemos el que hayas entrado unos minutitos con nosotros y la próxima semana os volvemos a esperar en otro espacio de consumo con un tema muy interesante, de seguro. Muchas gracias. Esperamos. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.